Panorama de la Biblia. Panorama de la Biblia, parte 2. Voy a compartir pantalla con ustedes y aparece ahí compartir pantalla. ¿Lo ven? Panorama de la Biblia, atención. Ya. Ustedes saben que no tenemos mucho tiempo, como no tenemos tanto tiempo, lamentablemente, tenemos que avanzar un poco más rápido. Panorama de la Biblia. Hoy día vamos a ver Josué, Jueces y Ruth. Josué, Jueces, Ruth. Josué, Jueces, Ruth. Entonces, ya vimos Pentateuco, Génesis, Éxodo, ¿qué viene después? Levítico, Números, Deuteronomio. Después, Josué, Jueces, Ruth. No sé cómo dice la canción, pero algo así como Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, algo así. Vamos ahí, ¿ya? Primero de hoy, Josué. Josué, ustedes saben que la dinámica va a ser conocer algunos datos importantes, más o menos cuándo fue escrito, el propósito del libro, algunos pasajes importantes que vamos a leer y las principales enseñanzas. Esa va a ser la dinámica que vamos a tener. Si bien es cierto, yo les explicaba a ustedes que cuando uno entra al seminario, uno pasa un semestre estudiando alguno que otro libro y el semestre igual queda corto a pesar de que se dedica uno todo un semestre a estudiar un libro. Imagínense lo que hacemos aquí en 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 minutos de tema. Entonces, datos importantes de Josué. Primer dato importante, el autor del libro, la evidencia interna que se refiere a Josué y la tradición le atribuye que el libro fue escrito por Josué. ¿Por qué siempre digo que la evidencia interna es lo que el mismo libro habla acerca del autor? Refiriéndose muchas veces a cuando la evidencia interna se refiere como, por ejemplo, cuando el autor se refiere a sí mismo en primera persona. Entonces uno dice, entonces el libro parece que lo escribió el mismo título, o sea, el título del autor, o sea, el título del libro que es Josué, dice, entonces lo escribió Josué porque está en primera persona. Y también cuando uno habla de la tradición, es porque a veces no está tan claro, pero la tradición desde muy, muy, muy antiguo ya se le atribuía a un autor, normalmente se mantiene eso. A pesar de que con los años de repente surge una que otra postura de que no era el autor, pero aquí es Josué. El año en que se escribió aproximadamente es el 1390 a.C. y el libro de Josué cubre alrededor de 30 años de historia del pueblo de Israel. 30 años de historia, ¿ok? El propósito del libro, atención, el propósito del libro de Josué es registrar la conquista de la tierra de Canaán por parte de Israel y mostrar con ello la fidelidad de Dios al hacer de Abraham una gran nación. Recuerden que Dios le dijo a Abraham que iba a surgir una gran nación y Abraham tuvo el hijo de la promesa, a pesar de que tuvo otros hijos más, y el hijo de la promesa, que era Isaac, de ahí Isaac sale Jacob, ¿cierto? Y Esaú, y a través de Esaú, y de que después se le cambia el nombre, lo vimos la vez pasada, a Israel, nacen las 12 tribus de Israel, de sus hijos varones, y de ahí la nación crece y crece y crece, estuvieron en Egipto 430 años esclavos, y de ahí después son liberados por Moisés, o sea, liberados por Dios a través de Moisés, y se van al desierto y Moisés mira la tierra prometida pero no entra. Y ahí es donde después de Moisés surge Josué. ¿Ya? El nombre Josué significa Dios salva. ¿Ok? Dios salva. El nombre Jesús, por si ustedes no lo sabían, el nombre Jesús es una derivación del nombre de Josué y también significa Dios salva, para que ustedes sepan. El bosquejo del libro, yo siempre les voy a mostrar, o sea, por lo menos las veces que me toque a mí hablar, yo voy a hacer un bosquejo muy simple, porque hay bosquejos más complejos, como les decía la vez anterior. Y el bosquejo del libro de Josué, en primer lugar está la posesión de la tierra, cuando toman posesión de la tierra que Dios les prometió, y eso lo dividimos también en la entrada a Canaán, del capítulo 1 al 5, y la conquista de Canaán del 6 al 12. Y tenemos la segunda gran parte, o la segunda gran división, es la distribución de la tierra, cómo se distribuye la tierra en las tribus de Israel. Y las tribus de Israel, ustedes saben que surgen por los hijos varones de Jacob. Y tenemos la primera parte, que son las heredades de las tribus, cómo la distribuyen por heredad, o sea, la herencia o el territorio para cada tribu. Y el 23 y el 24, que son pasajes muy importantes también, que son los últimos mensajes de Josué, que son importantes. Las principales enseñanzas del libro de Josué.
Primero, nosotros a través del libro de Josué entendemos que Dios es fiel a sus promesas. ¿Por qué entendemos que Dios es fiel a sus promesas? Porque Dios le hizo una promesa a Abraham, le hizo una promesa a su pueblo y le dijo que le iba a dar una tierra. Aquí hay un cumplimiento de las promesas de Dios. Dios cumple la promesa, le iba a dar tierra y Dios lo guió hacia la tierra prometida. Dios es misericordioso con todos los que acuden a Él. Aquí en el libro de Josué nuevamente se aprecia que cuando las personas son obedientes a Dios, Dios es bueno. Pero cada vez que el hombre desobedece, el ser humano, el pueblo desobedece, tiene que vivir las consecuencias de la desobediencia. Otra cosa importante que vemos en Josué es que Dios se muestra al pueblo de Israel como un comandante, como un líder que guía al pueblo, porque las victorias que tuvieron en el libro de Josué, el pueblo de Israel, las victorias que tuvieron mostraron a Dios como un comandante, como un líder que los guiaba. Una cosa que lo anunció Moisés y se repite en Josué es que la desobediencia a las leyes de Dios son castigadas. Dios a través de Moisés, recuerdan ustedes cuando Dios a través de Moisés habló y les decía que si ustedes son obedientes yo lo voy a bendecir, pero si ustedes son desobedientes ustedes van a tener que pagar las consecuencias. En el libro de Josué se repite la misma enseñanza. Y a lo largo del libro de Josué Dios hizo cosas increíbles para su pueblo y que es una enseñanza para nosotros. Lo que acaban de ver ustedes es que Dios decía a sus promesas, no solamente en el libro de Josué, lo vemos en nuestra vida, que Dios es misericordioso, lo mismo, que Dios es nuestro líder, nuestro comandante, que la desobediencia tiene consecuencias y que Dios hace cosas increíbles por su pueblo, es enseñanza que es transversal a través de toda la Biblia. Algunos principales pasajes. Ya, aquí vamos a leer algunos pasajes y que yo, como lo estoy mirando, quiénes están y quiénes no, yo voy a pedirle a algunos que pueda leer, ¿ya? Le voy a pedir a la Lidia en su día de profesora, que busque Josué 1 del 1 al 9. Y le voy a pedir también, no sé si el King, ¿dónde está? No lo veo. Don Samu me va a pasar, yo creo, puedo leer, así que... ¿Puedes leer, Samu, King? le pido a mi amigo Samu que me envíe la parte. Ya, el King Nivaldo, aunque este pasaje es bien largo, no sé si lo puedes enviar al King Nivaldo una versión más moderna. Por supuesto. Ojalá NBI o TLA, ya. O nueva traducción viviente, al Nivaldo que lea el texto que aparece ahí, 24 del 1 al 28. Yeah. Pasaje súper importante, porque son las últimas palabras de Josué. Fíjense que yo seleccioné estos dos pasajes a pesar de que hay muchas historias metidas entre medio que son súper importantes para nosotros, porque muestran cómo es que se cumple la promesa y cómo es que el pueblo de alguna manera tiene que luchar también por lo que Dios le prometió. Pero aquí está, la primera que va a leer Lidia es el ministerio de Josué y el respaldo que Dios le da a Josué en su ministerio. Y aquí una cosa importante para que ustedes lo pongan en contexto. Moisés, el tremendo y uno de los más grandes líderes del pueblo de Israel, conducidos y guiados por él por muchos años, Dios hablando a través de Moisés, guiados a través de portentos, milagros, señales a través de Moisés, establecidas las leyes reveladas por Dios a través de Moisés. Fíjense lo importante y lo difícil que era para Josué suceder a Moisés. Es como cuando, por ejemplo, ustedes tienen en un equipo de fútbol, hay un entrenador que lo ha ganado todo, absolutamente todo, y lo han considerado el mejor entrenador de la historia del club. Y de repente te contratan a ti como el entrenador que va a reemplazar a ese entrenador. Difícil. Es como cuando en una iglesia hay un pastor que la gente lo amaba y hacía tantas cosas y lo quería tanto, y de repente ese pastor decide partir y viene otro pastor a reemplazarlo. Esos ejemplos que acabo de poner quedan minúsculos al lado de lo que le tocaba vivir a Josué, reemplazar a Moisés.
el tremendo y más grande, quizá uno de los más grandes líderes que tuvo Israel, y le toca a Josué reemplazarlo. Y aquí es importante lo que va a leer Lidia, porque está el respaldo de Dios al ministerio de Josué. Lidia, en tu día, leed. Encargo del Señor a Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Versión NTV. Versión NTV. Cierto que ese pasaje de Josué 1:9, que no sé si alguien lo tiene en la Reina Valera, es unos pasajes que nosotros hemos escuchado un montón. No sé si alguien por ahí está con Reina Valera como para que lo lea, el Josué 1:9. ¿Es por ahí? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. Mi abuela me dijo que me lo aprendiera. Claro, te das cuenta lo potente que es ese pasaje, pero fíjense, una de las cosas más importantes que hace Dios con Josué es respaldarlo con el mismo respaldo que le dio al gran y tremendo líder Moisés. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti, así como estuve con Moisés. Fíjese la palabra que le da. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Si Dios no le da ese respaldo al ministerio, a la misión de Josué, Josué no hubiera podido controlar al pueblo, no hubiera podido estar como el líder que fue Josué, reemplazando al líder Moisés. Pero acá hay una cosa importante que leyó Lidia. Lo importante del pasaje, antes de lo que leí del versículo 5, es que dice que Josué, ¿qué es lo que era de Moisés? Decía que era su ayudante, era el ayudante de Moisés. Josué aprendió como ayudante de Moisés a ser líder como Moisés. No era su clon, pero aprendió del liderazgo, aprendió de la forma, aprendió a ser un discípulo, porque al ver a Moisés trabajando con Moisés, aprendió acerca de él, y después aquí en este pasaje que bien recitaba Lidia en el capítulo, el versículo 9, la versión NBI dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Le da el respaldo, le da el ánimo necesario para poder seguir adelante en la misión. ¿Por qué? Porque Dios sabía mejor que nadie el tipo de pueblo, y perdone la palabra que voy a ocupar, el tipo de pueblo penca que le tocaba dirigir. Porque el pueblo de Israel, desobediente, torpe, duro de cabeza, necesitaba un líder fuerte como Moisés y un líder fuerte como Josué. Difícil de guiar, difícil de entender todo lo que le decían, súper duro de cabeza. De hecho, lo vamos a ver en el libro de los jueces. Un pueblo complicadísimo. Por lo tanto, si nosotros vemos la historia, ¿cierto? Que pasa más adelante, está el pecado de Acán,
el pecado de Acán en el libro de Josué muestra de cómo Dios desde un principio les señaló a ellos que ellos necesitaban un pueblo puro, un pueblo santo, un pueblo que requería de ellos obediencia. Está también, ¿cierto? Es como envía a los espías, ¿cierto? Para ver y observar. Es como Dios también de alguna manera les da la victoria en todo momento. Pero también viene un momento en el cual al final del libro, y es lo que va a leer Nivaldo, es lo que hace Josué tan importante en el capítulo 24. Josué, dando sus últimas palabras, Josué en su despedida pone al pueblo de Israel en la encrucijada de entender que ellos deben obedecer a Dios, que si obedecen a Dios le va a ir bien y si desobedecen le va a ir mal. Pero aquí hace una cosa muy importante, Josué, hace como un resumen de la historia del pueblo de Israel. Así que, Nivaldo, tienes en este momento micrófono abierto para leer Ya. Josué 24 del 1 al 28. Josué hizo reunir a Siquem, a todas las tribus israelitas, llamó a todos los líderes a reunirse frente al santuario. Allí le dijo a todo el pueblo: esto es lo que Dios de Israel les dice. Hace mucho tiempo sus antepasados vivían en Mesopotamia y adoraban a otros dioses. Uno de sus antepasados fue Terá, el padre de Abraham y Naror. Desde ese país conduje a Abraham por toda la tierra de Canaán. Le di un hijo que se llamó Isaac, y de él nació una familia numerosa. A Isaac le di dos hijos que se llamaron Jacob y Esaú. A Esaú le di la región montañosa de Seir, pero Jacob se fue a Egipto con su familia. Más tarde envié a Moisés y Aarón para liderar a los antepasados de ustedes, pero a los egipcios les causé grandes desastres. De allí hice salir a los antepasados de ustedes y los guié hasta el mar de los juncos. Cuando los egipcios los persiguieron con carros de guerra y caballos, me pidieron que los salvara. Entonces yo puse mucha oscuridad entre ellos y los egipcios, e hice que el mar se los tragara y se ahogaran. Ustedes saben bien todo lo que yo hice en Egipto. Después vivieron mucho tiempo en el desierto, hasta que los traje a la tierra de los amorreos, al este del río Jordán. Los amorreos salieron a combatirlos, pero yo les di la victoria a ustedes, y así conquistaron ese territorio. Después, Balac, rey de los Moabitas, se puso en contra de ustedes y mandó a llamar a Balaam. Le pidió que los maldijera, pero yo no se los permití, y él tuvo que bendecirlos. Fue así como los salvé a ustedes. Luego cruzaron el río Jordán y llegaron hasta Jericó. Los de Jericó pelearon contra ustedes y también todos los pueblos de Canaán, pero yo hice que ustedes los vencieran. No fueron ustedes los que derrotaron a los dos reyes amorreos, sino que ellos huyeron porque yo los hice temblar de miedo. Yo les di a ustedes esas tierras. No tuvieron que trabajarlas ni edificar ciudades. Ahora viven allí y comen uvas y aceitunas de huertos que jamás plantaron. Luego Josué añadió: responden a Dios, obedézcanlo, y sean fieles y sinceros con él. Desháganse de los dioses de sus antepasados. Adoraban en Mesopotamia y Egipto y obedezcan solo a Dios. Si no quieren serlo obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes su antepasado adoraban en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestras vidas a nuestro Dios. El pueblo le respondió: nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos a otros dioses. Dios puso en libertad a nuestros antepasados, nos libró de la esclavitud de Egipto. Sabemos de los milagros que él hizo y de cómo nos protegió al pasar por muchas naciones hasta llegar aquí.
Dios expulsó a todos los pueblos que estaban en nuestro camino y a los amorreos que vivían y los amorreos que aquí vivían. Por eso obedeceremos a nuestro Dios. Josué les dijo, no es fácil vivir para Dios. Él no tolera el pecado ni acepta a dioses rivales y espera que se lo obedezca en todo. Si le son infieles, no los va a perdonar. Aunque siempre ha sido bueno con ustedes, se enojará si lo abandonan o adoran a otros dioses. Los castigará y los destruirá por completo. El pueblo le respondió a Josué, jamás haremos tal cosa. Hemos decidido, mejor dicho, dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Josué le dijo entonces, ustedes mismos son sus propios testigos de que han decidido vivir para Dios. Así es, respondieron ellos. Josué añadió, entonces desháganse de esos dioses que todavía tienen y prometan ser fieles al Dios de Israel. Y el pueblo respondió, nosotros viviremos para Dios y solo obedeceremos sus órdenes. Así fue como aquel día Josué y el pueblo reafirmaron en Siquem su pacto con Dios. En ese pacto se insistió una vez más en las leyes y mandamientos que el pueblo debía obedecer. Josué lo escribió en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una gran piedra y la colocó debajo del roble que está junto al santuario de Dios. Le dijo a todo el pueblo, esta piedra que ven aquí es testigo de todo lo que nuestro Dios nos ha dicho. La pongo aquí para recordarles que deben ser fieles a nuestro Dios. Luego Josué despidió al pueblo y cada uno se volvió a su propio territorio. Josué 24:1-28, versión TLA. Perfecto. Mira, qué importante esto que acabas de leer tú, porque si te das cuenta, Josué de una manera magistral hace un resumen de todo lo que el pueblo de Israel había vivido desde el principio. O sea, Josué hace un resumen desde el papá de Abraham hasta donde están parados ahí. Y en el versículo 15, que es uno de los versículos más importantes, cuando él le dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Él los pone en una encrucijada y les dice, mire, estamos parados aquí. De ahora en adelante, porque se estaba despidiendo, de hecho ya Josué estaba viejo, y al despedirse, las últimas palabras, digamos, o sus discursos finales, dice, mire, aquí estamos parados en la encrucijada. O ustedes deciden adorar a los dioses que adoraban sus antepasados, o deciden obedecer a Dios. El pueblo dice, como bien leía Nivaldo, de alguna manera unánime decía, nosotros decidimos seguir al Señor, abandonaremos todo. Y fíjense que hay una cosa interesante que Josué les dice, bueno, entonces, si ustedes van a seguir al Señor, desháganse de aquellos dioses que todavía conservan. Fíjense que después de todo lo que han pasado, de todo lo que vivieron con Moisés, de todo lo que estaban viviendo y habían vivido ya con Josué, había gente que todavía conservaba la adoración a dioses paganos. Una cosa que después les pasó, digamos, la factura firmemente. Entonces, en resumen, el libro de Josué nos muestra toda la lucha del pueblo de Israel para tomar la tierra que Dios le había prometido. Y si hay una cosa que a nosotros nos queda como enseñanza, es que si nuestros antepasados no siguieron a Dios, nosotros tenemos que tomar la decisión en nuestra propia vida de seguir o no seguir a Dios, así como lo hizo Josué, que él decidió seguir a Dios, que así como el Señor animó a Josué, nos anima a nosotros a seguir adelante, que así como el Señor ha respaldado a sus grandes siervos en la Biblia y también los que nosotros hemos conocido, también te respaldará a ti para salir adelante. Por lo tanto, la historia del pueblo de Israel es parte de nuestra historia con Dios también. Y cómo el Señor nos liberó a nosotros, así como liberó a su pueblo, y también nos ha dado algunas cosas que ni siquiera nosotros hemos tenido que luchar por ellas. Así que enseñanza del libro Josué, hay bastante. Yo les animo a leer el libro porque de alguna manera es un libro histórico del cual nosotros sacamos muchas enseñanzas y aprendizajes.
Pasamos al libro de Jueces. Este libro sí que a mí me parece muy interesante por todas las cosas que a este pueblo le tocó vivir. En el libro de Jueces tenemos varios jueces que para nosotros son historias sueltas de repente o historias que están, a veces en nuestra mente están medio desconectadas. Por ejemplo, nos suena Gedeón, por ejemplo, nos suena Sansón. Y uno dice, ah, sí, ¿verdad? Me suena Sansón, me suena Gedeón, pero o me suena Otoniel, Abdiel, y como uno dice, ah, bueno, hay historias conocidas de aquí, de algunos jueces, y que de alguna manera las conocemos como historias sueltas. Pero aquí en el libro de los jueces hay cosas bien importantes. En el libro de jueces nosotros tenemos algunos datos importantes. El autor del libro de jueces se le atribuye a Samuel, no a Samuel Fuentealba, sino que a Samuel el profeta y último juez. ¿Ok? Y fue escrito, dicen que antes del reinado de David, pero durante el reinado de Saúl, o sea, en la monarquía ya, cuando ya habían pasado todos los jueces, Samuel escribe el libro que nosotros conocemos como Jueces. Fecha aproximada de escritura, 1000 a.C. Y el propósito fue escrito para registrar las experiencias de Israel durante la era de la teocracia. ¿Por qué se habla de la era de la teocracia? Porque recuerden ustedes que Israel después de Josué fue regido por jueces, o sea, fue regido por líderes caudillos. Cuando uno habla de jueces, no se refiere como a los jueces que hoy día conocemos como juez de algún tribunal, de un tribunal de justicia, sino que los jueces que nosotros debemos entender en el libro de los jueces eran como líderes caudillos, que podríamos decir eran así como para el pueblo mapuche, Galvarino, Caupolicán, como para los escoceses, William Wallace. ¿Me captan la idea? Líderes caudillos. Esos eran los jueces para el pueblo de Israel. Y el propósito del libro de los jueces fue mostrar cómo se comportó el pueblo de Israel en esta teocracia. ¿Por qué teocracia? Porque estaban regidos por Dios a través de los jueces que Dios enviaba o levantaba. No había un rey. Después de esta época de los jueces es que el pueblo dice, bueno, queremos rey, y Dios, que no quería, y Samuel, que tampoco quería, pero Dios le dice, bueno, si el pueblo quiere rey, démosle rey. Y al que le va a tocar ver el siguiente periodo, que es el tiempo de que aparecen los primeros reyes de Israel, ahí está la monarquía. Pero el tiempo de los jueces habla de la teocracia, es decir, cuando Dios mandaba, no había un rey. Y aquí expone los grandes fiascos de Israel durante este periodo, los grandes fiascos del pueblo de Israel, porque este periodo fue, y para que pongan atención, el libro de los jueces es, para mí, la radiografía. Ojo con lo que voy a decir. La radiografía muchas veces de nuestra propia vida cristiana. La radiografía de nuestra vida cristiana. ¿Y por qué? Aquí lo vamos a ver. Miren, el bosquejo del libro de los jueces. Primero, el registro de una obediencia incompleta. Los jueces de Israel, del 13 al 16, y las ilustraciones de los jueces del 17 al 21. Un bosquejo muy simple. El registro de la obediencia incompleta del pueblo, los jueces de Israel y las ilustraciones de la era de los jueces. Pongan atención al siguiente bosquejo. Aquí hay un pequeño resumen para que ustedes capten la idea. Fíjense que el tiempo cubierto por Josué y los jueces. Tenemos a Josué, la entrada a Canaán, que es lo que acabamos de ver, la muerte de Josué, que aproximadamente está situado por el 1300 y tanto, 1390 y algo, el tiempo de los ancianos que quedaron después de la muerte de Josué, y aquí viene el tiempo de los jueces, donde aparece la primera apostasía de Israel. La palabra apostasía significa renunciar a la fe. Renunciar a la fe. Y aquí viene la primera apostasía de Israel y vienen 332 años de jueces hasta Saúl, que es proclamado rey. Fíjense el periodo que cubre. Josué cubría un periodo de 30 años. En cambio, el libro de los jueces cubre un periodo de 332 años, que es bastante más. Entonces, fíjense aquí en este cuadrito cómo aparecen los jueces en este libro. Tenemos a Moisés,
el Éxodo al Deuteronomio, tenemos a Josué, tenemos, y aquí aparecen las citas arriba y abajo los jueces. Aparece el primer juez, Otoniel, después viene Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tolá, Jair, Jefté, Ibzán, Elón, Abdón, Sansón, Elí, Samuel. Que Samuel es considerado un primer profeta y el último juez, ¿ya? Ahí aparecen las citas arriba de jueces y también algunas citas de primera de Samuel, ¿ya? Ese cuadro es súper importante para situarnos en las citas bíblicas respecto a cada uno de los jueces que aparecieron. Pero si ustedes se fijan bien, en esto de los jueces, tenemos algunos que son más famosillos, como por ejemplo tenemos Otoniel, tenemos a Débora, que también la conocemos como más famosilla, a Gedeón, tenemos a Jefté, y a usted quizás no le suena a Jefté, pero vamos a leer una parte de su historia muy triste, muy, muy triste, para que aprendamos a no andar haciéndole promesas a Dios que no tienen sentido. Abdón, conocido también, y a famoso Sansón, ¿cierto? Aquí aparecen algunos otros, pero aquí ya más como esta transición que había de jueces y profetas, ¿ya? Y tenemos a este cuadro que ustedes ven, ¿ya? Voy a dejar de dibujar. Aunque no sé cómo salir de aquí ahora. Chan, chan. ¿Dejar de qué? Dejar de tener la compartición, dice. Qué chistoso. Ya, sacamos la anotación. Y no sé cómo sacar esto. Hay un borrado. Ahí está. Y salí. Salí de la pantalla completa. Compartir pantalla. Ahí está. Dejaste la compartición. Sí, dice que dejar la compartición. Habla como yo. Entonces, los principales pasajes. Ya nos me salté algo, ¿no? Ya, ahí estamos, ¿cierto? Los jueces y los más famosillos que yo les mencionaba. Y tenemos algunos pasajes importantes de todo esto. Miren, la apostasía de Israel. Busquen Jueces capítulo 2, versículo del 11 al 19. Y aquí está el resumen del libro. Ojo, si alguien le dice, hoy sabes que no entiendo el libro de los jueces, usted le dice, mira, pásame tu Biblia, yo te voy a leer el resumen del libro de los jueces. Y el resumen del libro de los jueces está ahí, del 11 al 19 del capítulo 2. Dice, y yo lo voy a leer del 6, atención a la lectura, yo lo voy a leer del 6 porque habla un poco de Josué para ponernos nos pone el pie para poder entender cómo son las cosas. Dice del versículo 6 en adelante, cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron. Por eso hay un periodo de Josué y los ancianos, los cuales habían visto las grandes obras que el Señor había hecho con Israel. O sea, el pueblo se mantuvo fiel mientras estuvo Josué y mientras estuvieron los ancianos, porque habían visto las grandes obras del Señor con ellos. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. También murió toda aquella generación, ojo con ello, murió también toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, y que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocaron así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarté. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Y así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos, o sea, jueces. ¿Capta la idea? Caudillos, líderes, jueces, que los libraron del poder de los invasores. Pero tampoco escucharon a los caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él.
Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse, aún más que sus antepasados, porque se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. ¡Wow! Fíjense el tremendo resumen que hace el libro acerca de lo que pasaba. ¿Qué pasaba? Que Josué y los ancianos vivieron y el pueblo se mantenía obediente. Murió Josué, murieron los ancianos, murió toda aquella generación y se levantó una generación penquita que no conocía, no había visto, habían escuchado, sí, yo estoy seguro que habían escuchado acerca de Dios y todo lo que había hecho, pero se fueron, adoraron dioses paganos. ¿Qué pasó? Dios, ¿qué había advertido a través de Moisés? Dios había dicho, recuerden lo que había dicho Dios a través de Moisés, lo vimos la semana pasada. Si ustedes obedecen, ¿qué pasaba? Yo voy a estar con ustedes. Pero si ustedes adoran a otros dioses, y fíjense que hay unas palabras proféticas, ¿te acuerdas de las palabras proféticas de Moisés? Las palabras proféticas de Moisés, cuando se despedían de Deuteronomio, les decía, ustedes van, si ustedes adoran dioses paganos, ustedes, y de alguna forma profetiza todo lo que iba a venir. Y tal como dijo Moisés, se cumplió. Nació toda una generación que no conocía a Dios y desobedecieron deliberadamente a Dios. ¿Y qué pasó? Dios los entregó a los dioses a los pueblos paganos y ellos iban a luchar y Dios estaba en contra del pueblo de Israel por desobedientes. ¿Qué hacía Dios? ¿Y cuál era la dinámica? Ellos lloraban y decían, somos desamparados, Dios ayúdanos, nos están matando. ¿Y qué hacía Dios? Levantaba un caudillo y ese juez caudillo luchaba, era obediente a Dios, era un caudillo fiel a Dios, Dios le daba victoria. Y mientras vivía ese juez había victoria. Después moría el juez, moría ese caudillo, ¿qué pasaba? De nuevo el pueblo se iba con los dioses paganos y de nuevo se desobedecían, de nuevo adoraban a la misma cuestión, la misma dinámica. Y después Dios de nuevo lo entregaba a Dios, a los pueblos paganos y después de nuevo estaban llorando y diciendo, ayúdanos Señor, ayúdanos porque estamos mal. Y Dios levantaba a otro juez, otro caudillo. Se arrepentían, Dios los libraba, después moría el otro, después desobedecían, pecaban, lloraban, se arrepentían, levantaba otro caudillo. ¿Se dan cuenta de la dinámica estúpida? Igual que nosotros, cuando estamos bien, así nos olvidamos del Señor. Y después empezamos a olvidarnos del Señor sistemáticamente, nos empezamos a olvidar, empezamos a abandonarlo, hasta cuando estamos mal, Señor, ayúdame, Señor, que estoy mal, me arrepiento. Y ahí el Señor te levanta, te da de nuevo fortaleza, y estáis bien, y después te olvidáis de nuevo del Señor. Y después de nuevo desobedece, y después de nuevo, ay, Señor, ayúdame, que estoy mal. La misma cuestión siempre. El libro de los jueces es la radiografía muchas veces de nuestra vida cristiana. Somos así, duros de cabeza. Nos decimos, no, si el pueblo de Israel eran porfiados, eran duros de cabeza. Somos iguales. Es el ser humano así. El ser humano es así. Samuel, lee el pasaje que aparece ahí. El 21-25. Nos vamos a saltar todos los jueces porque cada juez tiene una historia buena, pero buena. Y vamos a centrarnos en dos. Y vamos a mencionar el tercero, que es el loquito del pelo largo. Pero vamos a leer Samuel 21-25. Ahí está el loquito del pelo largo con Matías. Pues, mira, lee el 21-25. Jueces 21-25. Sí. Ya. En esos días, Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Fíjate lo que pasaba. Había un desorden total. De hecho, ese pasaje se repite también en otro pasaje de Jueces. El pueblo hacía lo que le daba la gana. Estaba tan perdido, pero tan perdido que no tenían rey, hacía cada uno lo que quería, obedecía, desobedecía, estaba la pura crema. Y ahí es donde nos encontramos con unos jueces que nosotros debemos aprender de ellos, pero no copiarles. No copiarles. Miren, busque en el libro de Jueces, capítulo 6.
Jueces capítulo 6. Atención, Jueces capítulo 6. No se duerma, no se duerma. Aprenda, aprenda. Edúquese. Respete para que lo respeten. Mire, Jueces capítulo 6. La historia de Gedeón. Gedeón fue un líder, caudillo, un juez que el Señor levantó por este pueblo porfiado que estaba siendo oprimido, que estaba llorando. Ayúdanos, Señor. Bueno, ¿qué pasó? Dios levantó a este siervo Gedeón y el pueblo que estaba oprimiendo en ese momento, recuerden, cada vez que un pueblo oprimía al pueblo de Israel, Dios levantaba un juez. Y hubieron caletas de pueblos que oprimieron al pueblo de Israel. Estaban los madianitas, los amorreos, bueno, había de todo pueblo que lo oprimió. De hecho, ellos han vivido su vida oprimidos, su vida oprimidos. Toda su historia han estado oprimidos, hasta los romanos, todos pasaron por encima de los israelitas. El tema está en que aquí Dios levanta a Gedeón, que también tiene una victoria. Aquí estaban todos entregados a Baal, que en el idioma original Baal significa Señor. ¿Capta la idea? Baal, que era un dios, significa Señor. Entonces, Dios levanta a Gedeón, pero Gedeón hace algo muy interesante. Gedeón, en el versículo 36, 6:36, dice así: Gedeón le dijo a Dios, después que Dios le había dicho algo, pero Gedeón, para poner a prueba a Dios, para confirmar algunas cosas, le dice: si has de salvar a Israel por mi conducto, a pesar de que Dios sí le había dicho, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto como prometiste. ¿Por qué Gedeón hizo eso? Posiblemente Gedeón había escuchado la promesa de Dios, pero como que la dudó, así como que lo puso en duda. Y así sucedió, dice la palabra, el versículo 38. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo. Mira cómo era Gedeón. Déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez, haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Y así lo hizo Dios aquella noche, solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto. Gedeón estaba colocándole una prueba a Dios. Si el vellón estaba mojado y todo el resto seco, era confirmación de que Dios iba a librar a su pueblo a través de él. Y después... La carita. No te creo. ¡Ah, sí, po! Sáquele Su buen día. pantallazo. Se le apagó Su la buen día. tele. Irra, Fue una prueba, nos dejó a todos con internet menos él. Irra. Su buen día. Ta. ¡Irra! Y eso que el Jere es terrible tecnológico. No, capaz que se le apagó el computador. Voy a avisar, a ver. Tiene que cambiarse a iPhone. ¿Qué Sí, hacer? se desconectó, ¿viste? ¿Qué hacer el cuchillo de palo? Está todo grabado, cabrón. Oye, ¿por qué Irra. están todos apagados? Enciéndanse. Me pesó la cabeza, entonces Ya. por eso me salí. Terrible, Flo. Yo ¿Estás estoy tirado en la grabando? cama, así que me da vergüenza mostrarme. Ay, Paso. que me dolió un poquito la cabeza. Sí. Nah, ¿En qué parte sácale iba? con eso. ¿En qué parte iba el Isra? Y a la parte de Gedeón. Sí, cuando le pidió a Dios la segunda prueba, le pidió que el pasto estuviera con el rocío. Oh, me Ahí dio llegó. mucha cosa. Hola, viejo. Desmuteado. Irra. Activa el micrófono, Birra. Seguís muteado. Ahí sí, volví. Eh, Lo que pasa es que, no sé si la Rosana les contó que pasó un camión y cortó el cable de internet. no contó. Ayer pasó un camión con una carga muy alta y cortó cortó el cable de internet, entonces estoy con mi celular.
Entonces, hasta aquí Dios había sido fiel hasta que se cortó el internet. Otra vez. Entonces, en la condición del pueblo. Ya ahí está. ¿En qué me había quedado? ¿Qué dije? Lo último. Que había terminado de hablar acerca de que Gedeón le probó al Ya. Señor. La Ya, segunda entonces parte. lo que yo estaba diciendo es que algunos canutos caen en el error de creerse Gedeón. ¿Lo alcanzaron a escuchar eso, no? No. Ya. Resulta que Gedeón pidió la prueba del vellón, ¿cierto? Que el vellón estuviera mojado y el resto seco, después que estuviera seco y después mojado. Ya, pues algunas veces cometemos el error de creernos Gedeón y pedirle a Dios como pruebas. ¿Sí? Yo no digo que no sea aplicable, pero muchas veces caemos en ese error, así como, Señor, me gusta esa chica y yo no sé si si pongo una rosa y al otro día cae solamente un pétalo, significa que que esa es para mí, esa mujer. Y como que empezamos a ponerle pruebas al Señor, si hago cachipún y me sale tijera, no sé, empezamos a jugar con eso. No siempre es aplicable eso. No siempre podemos jugar a ser Gedeón. ¿Me entienden? No siempre podemos empezar a jugar a ser Gedeón y empezar a ponerle pruebas a Dios de decir, ya, Señor, si tú haces esto, entonces es verdad. Y empezamos a jugar con eso. Dios con Gedeón le tuvo paciencia, pero no significa que nosotros vamos a jugar a ser Gedeón todo el tiempo y empezar a decir, bueno, sí, Señor, si esto es verdad, tienes que confirmarme, porque si es la luna, o sea, si miro al cielo y hay una nube que parezca osito, significa que tú estás confirmando. No, no podemos jugar a eso. No podemos. Y tengamos cuidado con eso, porque si bien es cierto, la historia de Gedeón nos enseña eso, no significa que es una regla de vida cristiana. No significa que tenemos que agarrar un vellón y empezar a decirle, bueno, si yo voy a dejar una madeja de lana o sea, una pelotita de algodón en el patio, y si al otro día está solamente la pelotita mojada y el resto seco, y empezar a decirle en cada decisión que tomemos, decirle a Dios que lo confirme de esa manera, porque no funciona así la cosa. Podría ser que alguna vez, pero no es una regla. ¿Me captan? Ojo, ojo con eso. Gedeón. Y quiero hablar del otro personaje. Miren, busquen, yo quiero hablar de Jefté. Lo que pasa es que Jefté hizo una promesa media triste. Para el que no leyó, no sabe de Jefté, váyase a Jueces capítulo 10. Jefté aparece en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Pero fíjense que Jefté hace lo siguiente. Pongan atención. Jefté es un juez que el Señor levanta, porque nuevamente usted sabe la dinámica de los jueces era así, que pecaban, se levantaban, lloraban, ayúdanos, ayúdanos, y después aparecía Dios, levantaba un caudillo y así. Otra vez pasó que, por la historia de Jefté, el versículo 6 del capítulo 10 dice, una vez más, fíjense lo que pasó, miren el resumen que hace el escritor, así como que nosotros quizás podríamos colocar cara a eso, ese emoji de los ojos de huevo frito, así mirando para arriba, así, otra vez. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Casa, una vez más. O sea, todas las veces pasó igual. ¿Le parece historia conocida esa de nuestra vida cristiana que pasa de fiasco en fiasco? Una vez más Israel pecó, refiriéndose a mí, Israel Morales. Una vez más Samuel Fuentealba pecó. Así, una cosa así. Una vez más Matías cayó en pecado. Así hay una cosa así. Voy a nombrar mujeres ahora. Una vez más Lidia, una vez más Danae, una vez más Rosana. De esa onda. De esa onda. Entonces el escritor bíblico nuevamente dice, una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Adoraron a los ídolos de Baal, bla, 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 bla. Y el Señor levanta a Jefté. Y Jefté hace una promesa. Mira la promesa de Jefté. Deja ver si la encuentro. Deja ver si encuentro la promesa, justo la promesa, porque no quiero leer todo. Porque aquí dice, entregó el Señor, ¿acaso? No lo dejé marcado. Dice, ya, mira.
Fíjese que Jefté, después de toda la historia, así que pasa con el pueblo, de los otros que lo están atacando, y hace como una conversa ahí con los que lo van a atacar, y como que entra a dialogar, entre comillas, con el otro pueblo que lo estaba oprimiendo, y le dice, ¿usted por qué no están oprimiendo de nuevo? No sé qué, bla, 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 bla. Jefté hace una promesa fatal. Ojo, no sea como Jefté. No sea como Jefté. Usted, evangélico, canutín, no sea como Jefté. Versículo 30 del capítulo 11. Miren lo que dice. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor. Miren el juramento que le hace. Si verdaderamente entregas a los amonitas, ojo, ¿quién estaba oprimiendo ahora a los israelitas? Ahora eran los amonitas, ¿ya? En mis manos, si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será el Señor, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. O sea, lo iba a matar. Al primero que saliera de su casa, ¿quién rayo hace una promesa así? ¿Quién? Y él hace esa promesa. Jefté, si pones a los amonitas, como tú dijiste, en mis manos, el que primero salga de mi casa cuando yo vuelva, ese morirá. Así de corta. Y derrotó Jefté a los amonitas. Versículo 34. No. El día fatal. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija. ¿Cachan la historia o no? Versículo 34. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía! Me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. Y la hija: Padre mío, le has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Pero concédeme solo esta petición, añadió, ya que nunca me casaré. Ya que nunca me casaré, qué triste, más encima no se iba a casar nunca. Entonces dice, dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas. Está bien, puedes ir, respondió él, y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos los 2 meses, volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. De allí se originó la costumbre israelita de que todos los años, durante los 4 días, las muchachas de Israel fueran a conmemorar la muerte de las hijas de Jefté hasta la... ¿Cachan la historia, no? El compadre se le ocurre jurar que el primero que sale de su casa se muere si el Señor no cumple su promesa, pero ¿por qué hizo eso? Por último, ir ahí, no sé, si ganamos me convierto a ser de la U, algo terrible, me paso a la U en vez de ir al Colo, no sé, y pasa ese equipo peor. Pero no, ofrece algo terrible y sale la hija. Ojo con eso, ¿eh? No le ande prometiendo cosas al Señor que después no quiera cumplir. ¿Captan la enseñanza, no? ¿Qué aprendimos de Jefté? No prometa lesera. No prometa tonterías. ¿Cómo se le ocurre de repente? Señor, si paso este examen, voy a leer la Biblia completa. Y después llega Levítico y se muere. Llega Levítico y no quiere leer más porque ya está aburrido. Entonces, no prometan cosas que no van a cumplir. De hecho, la Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y aquí Jefté se le ocurre prometer que la muerte de alguien, que sale la hija para encima. ¡Ay! No sé por qué pasó esto. Ya bueno, no sea como Jefté. Y después está Sansón. Bueno, usted conoce la historia de Sansón, pues más conocida que no sé qué. Pero Y cumplió. el compadre desobediente, le gustaban las mujeres que no eran de su pueblo, porque dicen que las mujeres israelitas eran feitas. En realidad, más que feitas, no se arreglaban tanto. Mientras que las mujeres de los pueblos paganos conocían el maquillaje. De verdad, las egipcias conocían el maquillaje, dicen que la mujer egipcia era muy bonita porque se maquillaba bien, y las de otros pueblos también se maquillaban. Parece que las israelitas no se maquillaban, parecían pentecostales. Entonces, claro que a los otros le atraían más, y a Sansón le gustó las otras mujeres, y le gustó Dalila. Que se la pasa bien la Rosana. Le gustó Dalila
quizás le era más atractiva y quizás Sansón era un poco calentín y le gustó, digamos las cosas como son, digamos las cosas como son. Y el compadre le gustó Dalila y ahí perdió la cabeza. Bueno, perdió el pelo, pero el compadre se voló por el amor y cayó a donde cayó. Bueno, al Señor al final le terminó dando una victoria. Antiguamente, para los que no creen esta historia, recuerden la historia de Sansón cuando derriba los pilares para derrotar a los filisteos, y ahí encontramos otro pueblo opresor. ¿Quién oprimió a los israelitas después? Los filisteos. O sea, pasamos de los amorreos a los amonitas, a los filisteos, al final terminaban todos oprimiendo al pueblo, porque el pueblo era porfiado, pero igual que nosotros, igual de porfiado. Pero fíjense que, para los que no creen la historia, de que después murieron muchos filisteos cuando Sansón derribó unos pilares, antiguamente construcciones muy grandes estaban edificadas y estaban puestos la mayor cantidad de pesos sobre los pilares que eran principales. Ahí lo llevó el Señor a Sansón en su última petición, cuando él le dice que por favor, en su última petición, a pesar de que había sido desobediente, le permitiera una victoria sobre los filisteos. Y el Señor, estando él, ¿te acuerdan que quedó ciego y que el compadre ya habían dejado como esclavo? El Señor lo pone justo donde están los pilares, le empuja los pilares y mueren muchos filisteos. Bueno, esa historia es real. Las construcciones de ese tiempo eran así. Para los que no creen, porque hay gente que no cree. Y no sé, bueno, podemos aprender muchas cosas de este libro, pero de las cosas que aprendemos es que la dinámica es esta. Miren la dinámica. Resumida en Jueces 2, del 11 al 19. Partamos arriba. Hay un meme de esto, pero parecido. Pero la idea es la misma. Lo cíclico de las cosas. Servicio al Señor. Están sirviendo al Señor arriba, fieles al Señor. Están ahí y de repente se empiezan a deslizar. Caen en pecado e idolatría. Igual que nosotros. Igual la cuestión. Entran en un periodo de esclavitud con un pueblo que los oprime. ¿Qué nos oprime a nosotros? El pecado. Oprimidos por el pecado. Estamos tan mal, pero tan mal oprimidos por el pecado, y estaba tan mal el pueblo, oprimido por esclavitud de otro pueblo, que viene el llanto. El llanto de decir, Señor, Señor, ayúdame. Y aquí viene clamor al Señor. Y uno clama al Señor y vuelve. ¿Qué es lo que hace? El Señor llamaba a un juez, un libertador, un caudillo, un líder que levantaba para sacar al pueblo de la esclavitud. El Señor le daba la liberación y el pueblo estaba libre. Y alababa al Señor y estaba contento y empezaba de nuevo a servir al Señor. Servía al Señor, después otra vez se relajaba, caía en pecado, idolatría, esclavitud, clamor, ayúdame, ayúdame. Y después llamamiento de un juez y liberación. Y así pasó todo el tiempo con los jueces. El tema es que la Biblia describe que la cuestión fue siempre de mal en peor. O sea, si el pueblo pasaba del servicio al pecado y la idolatría, el pecado y la idolatría era peor que antes, peor. Y el castigo del Señor volvía a ser sobre el pueblo. Los oprimían, de nuevo venía el llanto, la liberación, el servicio y después el pecado y la idolatría. Pero el pecado y la idolatría aumentaba. No seamos como en el tiempo de los jueces. No lo seamos, hermanos. Despierta, hermanos. No caiga en ese ciclo. No caiga en ese ciclo que es enfermizo, porque después caemos en lo mismo, caemos peor. Y yo le voy a decir las cosas como son, sin tapujos. Miren, escuchen. Cuando uno está pololeando, y me voy a centrar en la cuestión pecaminosa del pecado sucio y cochino, pero tan exquisito a la vez, pero cuando no estamos casados es malo. Pero fíjense, pongan atención. Estamos sirviendo al Señor y estamos pololeando. Y de repente caemos en pecado. Pasamos a hacer tocaciones indebidas. Y entramos a ser esclavos de eso. Pero ahí nos arrepentimos y clamamos al Señor, Señor, estoy mal, ayúdame, por favor. Le toqué los senos a mi polola. Ayúdame, Señor. Y el Señor nos levanta y nos libera. Nos libera. Y servimos al Señor. Resulta que como nosotros no seguimos fieles, no seguimos obedientes, nos volvemos a caer en pecado e idolatría. El tema es que, como esto va aumentando, ya no es una tocación nomás. Empezamos a aumentar en el pecado. Le pasaba lo mismo al pueblo de Israel. Volvía a caer en pecado, pero siempre era peor.
Al final termina uno llegando, ¿cierto?, a lo que no todos queremos, ¿cierto?, que es teniendo relaciones sexuales ante el matrimonio, pero no fue de un rato para otro, fue uno deslizándose de a poquitito, pedía perdón por una tontería y después era liberado, pero después volvíamos a caer, pero aumentaba el pecado. En el pueblo de Israel pasó lo mismo. La dinámica de nuestra vida, la dinámica de nuestra vida. No caigamos en ese ciclo. Memorízalo, aprendelo, estudialo, obedecelo. O sea, obedezcamos al Señor y no caigamos en ese ciclo que cayó el pueblo de Israel por 300 y tantos años. Ojo, 300 y tantos años. Listo, Ruth. Aquí es más cortito. Me voy a demorar menos y ya sé que son las 10:05. Ruth, el libro de Ruth. Datos importantes del libro. El autor es desconocido. Algunos se lo atribuyen a Samuel, pero dicen que en realidad es desconocido. La fecha del libro de Ruth es la misma fecha de escritura del libro de los jueces, porque se le atribuye a Samuel. Y es de Ruth viviendo en el tiempo de la teocracia, es decir, en el tiempo de los jueces. Ojo, la historia de Ruth es del tiempo de los jueces. ¿Y saben cuál es el propósito? El propósito del libro de los jueces, del libro de Ruth, es revelar que había personas piadosas en tiempo de la teocracia. O sea, en el tiempo de la teocracia el pueblo era penquita y todos iban siempre en idolatría, a caer en pecado, pero una enseñanza que nosotros podemos sacar a través del libro de Ruth es que en el libro de Ruth, a pesar de que el pueblo era desobediente y era apóstata, también había personas que se mantenían fieles al Señor. Aún quedaban personas que amaban y obedecían a Dios en el tiempo de los jueces, porque Ruth es del tiempo de los jueces. Y pasa lo mismo en este tiempo. ¿Hay personas desobedientes en el pueblo de Dios? Sí hay. Pero siempre hay personas que obedecen, personas que aman a Dios. Siempre está esa mezcla. El bosquejo del libro, la decisión de Ruth de seguir a Noemí, la fidelidad de Ruth para con Noemí, la demanda de Ruth sobre vos, versículo 3, capítulo 3, perdón, y la redención de Ruth por vos, cuando vos redime a Ruth. ¿Ok? Una cosa importante de ese libro. Vayan al libro de Ruth, está después de Jueces. Con esto vamos terminando. El libro de Ruth es muy cortito. Si usted el día de la noche se quiere acostar leyendo un libro de Ruth, el libro de Ruth es muy bonito. El libro de Ruth, mire, tuvo la actitud, una de las cosas que nosotros aprendemos, principales pasajes y enseñanzas. Ruth tuvo la actitud decidida de perseverar en la bondad. Matías, Ruth 1:16, por favor. Matías, ¿estás? Que 1:16. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ok, tuvo una actitud decidida a perseverar en la bondad. Que Noemí era una mujer bondadosa que le mostró el amor toda su vida a sus nueras, que ahora eran viudas igual que ella. Y para los que no conocen la historia de Ruth, es una historia triste donde unas mujeres con sus maridos se van a otro pueblo, y en ese otro pueblo, o sea, Noemí con su esposo se van a otro pueblo y con sus hijos, y sus hijos conocen a mujeres que no eran israelitas, se casan con ellas, y después mueren los hijos, muere el esposo, y quedan las tres viudas, y después le dice a las viudas, a sus nueras, le dice, bueno, ahora váyanse, ya no se pueden quedar conmigo, yo estoy vieja, yo me voy a volver, y una de las nueras se va, pero Ruth dice, no me pidas que me vaya, ni me aleje de ti, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Buenísima. Buenardo, diría el lenguaje millennial. Fíjense que ella persevera en su bondad. Le voy a pedir a otra mujer, a Danae, que pueda leer Ruth 2:12. Ruth 2:12. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Pero parece que no es 2:12. No, ni el 2. Ok. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte,
te lo pague con creces. Fíjese lo que Noemí le dice a Ruth es que el Señor es que le dice a Ruth que ella, como ha buscado refugio en el Señor le recompense, que el Señor le pague con creces. ¿Por qué? Porque Ruth había confiado en Dios. El Dios de Noemí ahora estaba siendo su Dios. De una mujer que no era israelita, ahora era fiel a su promesa y había buscado refugio en Dios. Fue obediente. Otra mujer más, Lidia, Fernanda, lee el 3 del 5, como estamos hablando de Ruth, que sean mujeres las que lean. 3 del 5 y 6. Dice así: haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Ok, la suegra le dijo, anda, haz lo siguiente, y Ruth fue obediente. Muy bien, mujeres. Aquí la cuestión clara es, mujeres, sean obedientes, no sean porfiados, sean obedientes. ¿Cierto? ¿No? Ya ha sido un mensaje para todos, es para toda la humanidad, para todos los cristianos. Seamos obedientes, ¿ya? Fue obediente al consejo de su suegra, que era una señora fiel al Señor. Fue humilde. Tengo a Ghislaine, ahí está Ghislaine. Ghislaine, Ruth 2:3. 2:3. Fue pues, y al llegar se puso a espigar en el campo tras los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el pariente de Elimelec. Ok. Noemí, además, una de las cosas que hizo fue humilde. A pesar de la condición y lo que estaba pasando y quién era, y ella igual se fue a recoger ojo, que lo que fue a hacer Ruth fue a recoger las sobras de lo que quedaba de la cosecha. Las sobras. O sea, ella tuvo una actitud también de humildad. Y aquí una cosa importante, el 3:11, tengo a la Tania, otra dama más, Tania, el 3:11. Ruth tenía una buena reputación. Ojo con eso. Ya. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Importante, mira, todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar, dice la NBI. Ojo con eso, que las lecciones que podemos sacar de Ruth también la podemos aplicar a nuestra vida. Debemos tener una actitud perseverante a seguir a Dios, una actitud de buscar refugio en Dios en todo tiempo, a pesar de lo difícil, de ser obedientes, de ser humildes y de tener una buena reputación, es decir, de ser hombres y mujeres ejemplares, ejemplares. Por lo tanto, yo le invito a leer el libro de Ruth hoy día porque es súper, súper interesante, es bonito la historia y cómo es que Dios, a través de la historia de Ruth y Noemí, pone a Ruth dentro de aquellas cosas. Oh, yo no puse esto, se la embarré. No puse que Ruth es parte de la historia del linaje de David. Por lo tanto, Ruth, la moabita, mujer pagana, mujer de pueblo pagano, está escrita con letras de oro en la genealogía de David, por lo tanto, en la genealogía de Jesús. ¿Captan la idea? Lo que significa que el reino de Dios es para todos. Dentro del linaje o de toda la genealogía de Jesús y de David estaba el nombre de Ruth, una mujer fiel al Señor. Sea fiel al Señor. Sea fiel. Obedezca al Señor, sea humilde. Sea un hombre y una mujer ejemplar. Lean el libro de Ruth, es muy bonito. Así que, estimados hermanos, tenemos el resumen: Josué, Jueces, Ruth, con enseñanzas, con pasajes importantes.
con una pequeña y gran pincelada de estos libros que son parte de la historia del pueblo de Israel y del cual nosotros podemos extraer enseñanzas. Le doy el pase a Tania. Sigue tú.